Entonces vamos a ir ahí a Lucas 15 y vamos a leer los versículos de 11 a 32 y vamos a ver qué podemos aprender en esta parábola que el Señor dejó para nosotros, inspirada por el Espíritu de Dios. Leamos con fe. Esta es la palabra de Dios inspirada por Él, alimento para nuestros corazones. ¿Estamos ahí? Lucas 15, versículos de 11 a 32. Dice así la palabra del Señor. Jesús dijo también: un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos le dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Entonces el padre les repartió los bienes. Unos días después el hijo menor juntó todas sus cosas y se fue lejos a una provincia apartada, y allí dilapidó sus bienes llevando una vida disipada. Cuando ya lo había malgastado todo, sobrevino una gran hambruna en aquella provincia y comenzó a pasar necesidad. Se acercó entonces a uno de los ciudadanos de aquella tierra, quien lo mandó a sus campos para cuidar de los cerdos. Y aunque deseaba llenarse el estómago con las algarrobas que comían los cerdos, nadie se las daba. Finalmente recapacitó y dijo: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen pan en abundancia y yo aquí me estoy muriendo de hambre? Pero voy a levantarme, iré con mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y no soy digno ya de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y así se levantó y regresó con su padre. Todavía estaba lejos cuando su padre lo vio y tuvo compasión de él. Corrió entonces, se echó sobre su cuello y lo besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y no soy digno ya de ser llamado tu hijo. Pero el padre les dijo a sus siervos: traigan la mejor ropa y vístanlo. Póngale también un anillo en su mano y calzado en sus pies. Vayan luego a buscar al becerro gordo y mátenlo y comamos y hagamos fiesta, porque este hijo mío estaba muerto y ha revivido. Se había perdido y lo hemos hallado. Y comenzaron a regocijarse. El hijo mayor estaba en el campo y cuando regresó y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Entonces llamó a uno de los criados y le preguntó qué estaba pasando. El criado le respondió: tu hermano ha vuelto y tu padre ha ordenado matar el becerro gordo, porque lo ha recibido sano y salvo. Cuando el hermano mayor escuchó esto, se enojó tanto que no quería entrar. Así que su padre salió a rogarle que entrara. Pero el hijo mayor le dijo a su padre: aunque llevo tantos años de servirte y nunca te he desobedecido, tú nunca me has dado siquiera un cabrito para disfrutar con mis amigos. Pero ahora viene este hijo tuyo que ha malgastado tus bienes con rameras y has ordenado matar el becerro gordo para él. El padre le dijo: hijo mío, tú siempre estás conmigo y todo lo que tengo es tuyo. Pero era necesario hacer una fiesta y regocijarnos, porque tu hermano estaba muerto y ha revivido. Se había perdido y lo hemos hallado. Les invito a que oremos una vez más para que el Señor nos dé entendimiento de este texto. Padre Santo, agradecemos tu palabra, este texto inspirado, y agradecemos que en él, Señor, se retrata la disposición generosa, costosa y sacrificial de ti, del Padre, para recibir tanto hijos menores cuanto hijos mayores. Ayúdanos, Señor, a que esta palabra, o ayuda a nuestros corazones, para que esta palabra abra camino hasta lo profundo de ellos y podamos regocijarnos en tu amor. Oramos así agradecidos en el nombre de Jesús. Amén. Esta parábola es conocida como la parábola del hijo pródigo, asumiendo que hay un solo hijo perdido en esta historia. Pródigo significa algo así como despilfarrador, el hijo que gastó todo, se perdió y entonces regresa a la casa del padre. Pero yo creo que ese título no le hace justicia a lo que realmente está pasando en la parábola. Pocas veces, tal vez ninguna vez, hemos escuchado sobre el hijo mayor, porque toda la parábola se concentra en el hijo menor que sale y gasta los bienes y después vuelve a casa. Y de hecho, muchas de las enseñanzas y predicaciones que escuchamos enfatizan la actitud del hijo de recapacitar, caer en sí,
la decisión y la resolución de él para volver a casa porque está hastiado de lo mal que le ha ido en esa vida desenfrenada que optó por vivir. Pero vamos a percibir que el énfasis de la parábola no está en eso, no está en el hijo menor y en su decisión y su resolución. Está en la generosa y costosa disposición del Padre para recibir hijos perdidos. Vamos a ver qué pasa también con el hijo mayor. Es muy importante, si no lo más importante en esta parábola. Dicho sea de paso, mucha de esta comprensión que yo voy a traer en este sermón de la parábola del hijo pródigo proviene de un libro que me cambió la visión sobre esta parábola, llamado El Dios Pródigo, del pastor Tim Keller. Muy buen libro y se lo recomiendo si lo pueden leer. Entonces, parte de lo que yo voy a predicar aquí, yo tomé algunas de las cosas del pastor Tim Keller para pasárselas a ustedes, ¿ok? Lo primero, ¿quiénes están escuchando la parábola? Eso es muy importante. Y ahí en los versículos 1 a 3 vamos a percibir quiénes son los oyentes de lo que Jesús está diciendo. Si están con sus Biblias, entonces vamos a los versículos 1 a 3 de Lucas 15. Y dice así: todos los cobradores de impuestos y pecadores se acercaban a Jesús para escucharlo. Los fariseos y los escribas comenzaron a murmurar y decían: este recibe a los pecadores y come con ellos. Entonces Jesús le contó esta parábola. Y la parábola del hijo pródigo es la tercera parábola de esa serie de parábolas que él comienza a contar. Hay dos anteriores a esta que tienen el mismo sentido. Entonces, ¿quiénes son los dos grupos de personas que están escuchando esta parábola? Los primeros, recaudadores de impuestos y pecadores, retratados en la parábola como el hermano menor o el hijo menor. Personas que viven vidas desenfrenadas, personas que no se ajustan a la ley de Dios, personas que no son celosas de esa moral defendida por el otro grupo de personas. ¿Quiénes son? Ese segundo grupo de personas, fariseos y maestros de la ley, retratados en la parábola como el hijo mayor. Muy bien. Personas decentes, doctores de la ley, celosos de la doctrina. Ellos guardaban con exactitud todos los puntos de la ley. Irónicamente, las personas que más seguían a Jesús y eran atraídas por su mensaje, ¿quiénes eran? Los del primer grupo. Mientras que los del segundo grupo estaban cerca de Jesús, sí, pero con una actitud muy diferente a las del primer grupo. Fíjense, versículo 3. ¿Con qué corazón está este segundo grupo ahí, escuchando esta parábola? Este recibe a los pecadores y come con ellos. Entonces Jesús les contó esta parábola. Fíjense, lo que gatilla esta serie de parábolas no es la presencia de recaudadores de impuestos ni fariseos. Es la actitud de los fariseos. Ellos están diciendo: ¿cómo se atreve este disque maestro a juntarse con pecadores? Esta gente que no cumple la ley, no participa de nuestra vida religiosa, no vive como nosotros, no es como nosotros. Si es un maestro de verdad, Jesús no debería estar con ellos. Entonces, fíjense que el principal destinatario de esta parábola no son hijos pródigos, son hijos mayores, son aquellos que están dentro de la religión institucional de Israel, a los fariseos, a los cumplidores de la ley, aquellos que, como vimos en la parábola del gran banquete, ¿recuerdan? Se dan golpes en el pecho y dicen: dichosos los que comen pan en el reino de Dios. Y fíjense que ellos serán retratados como el hermano mayor en esta parábola. Y la parábola no termina nada bien para ellos. ¿Por qué? Porque al final de todo, quien entra al banquete del Padre es el hijo menor, mientras que el hijo mayor se resiste a la súplica del Padre. Es así que ellos van a ser retratados y esto les va a reventar la cabeza. Entonces, la parábola que nosotros comúnmente usamos para conmover personas descarriadas, en verdad es una bomba para aquellos que tal vez por un orgullo religioso están ahí, pero su corazón está lejos de Dios. Bueno, en esta parábola, entonces es tanto un apelo para hijos menores, no los podemos desconsiderar. Dios está retratando su amor para con ellos que viven desenfrenadamente y están obviamente perdidos.
esos que están en busca de realización, libertad y plenitud, para que encuentren en Dios redención, satisfacción y sentido, pero también es un apelo, y principalmente un apelo para hijos mayores, que buscan por medio de sus buenas obras, su obediencia y rectitud, ser sus propios salvadores. Y es un apelo para que reconozcan su arrogancia, su pobreza espiritual y se vuelvan al verdadero Redentor. Ellos son incapaces, insuficientes, no pueden salvarse a sí mismos. Entonces lo primero que vamos a ver es que los dos hijos realmente están perdidos. Versículo 11, Jesús dijo también, un hombre tenía dos hijos. Vamos a ver qué sucede. La parábola está comenzando con esa declaración. Tiene dos hijos. No podemos pensar que toda la parábola tiene que ver con el hijo menor que salió de su casa y vivió desenfrenadamente. Entonces vamos por el primero, el que ya conocemos, el hijo pródigo. Y aquí entonces comienza en el versículo 12 la rebelión del hijo menor. Y el menor de ellos, versículo 12, le dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Entonces el padre le repartió los bienes. El hijo menor ya irrumpe en la historia y lo hace haciendo un pedido que es profundamente ofensivo, chocante y vergonzoso para aquella cultura. Le está pidiendo a su padre en vida que le reparta aquello que se le da a los hijos cuando uno está muerto. Imagínense, si sus hijos vienen a decirles, oye, padre, quiero mi herencia. Eso es chocante, ¿verdad? Ahora imagínense, bueno, tal vez no saben, pero en aquella época era todavía más chocante. Lo que este hijo menor merecía después de semejante propuesta era el repudio y la expulsión violenta de la familia. Lo que el hijo menor le está diciendo en las entrelíneas a su papá es, te quiero muerto y quiero tus cosas. El hijo menor le está diciendo al padre, oye, lo que quiero de ti no es a ti mismo, es lo que tú me puedes dar. Dame lo que me corresponde. Ahora, más desconcertante que la propuesta del hijo menor es la respuesta del padre, porque lo que cabría aquí era una expulsión violenta, pero lo que el padre hace es acceder y repartir sus bienes entre los dos hijos, y no era algo fácil. Había que hacer trámites, ventas, traspasos, desprenderse de lo que había conquistado con tanto tiempo y con tanto esfuerzo. Y todo esto la iba a afectar. Todo esto estaba implicado en ese traspaso de bienes. Y así se hizo, ¿no? Entonces se repartieron la herencia. 2/3 correspondían para el hermano mayor y 1/3, el tercio restante, para el hermano menor. Entonces el padre tuvo que soportar la ofensa de su hijo y verlo partir rechazando su casa y su amor para vivir de manera desenfrenada. Y aquí entonces el propósito de la vida desenfrenada, el propósito para el cual él pidió esa herencia, no cumple su promesa. Los bienes se acaban y él comienza a idear un plan para volver a casa. Versículos 13 a 19. Unos días después, el hijo menor juntó todas sus cosas y se fue lejos, a una provincia apartada. Y allí dilapidó sus bienes, llevando una vida disipada. Cuando ya lo había malgastado todo, sobrevino una gran hambruna en aquella provincia y comenzó a pasar necesidad. Se acercó entonces a uno de los ciudadanos de aquella tierra, quien lo mandó a sus campos para cuidar de los cerdos. Y aunque deseaba llenarse el estómago con las algarrobas que comían los cerdos, nadie se las daba. Finalmente recapacitó y dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen pan en abundancia y yo aquí me estoy muriendo de hambre? Pero voy a levantarme e iré con mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y no soy digno ya de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Los bienes acabaron, la vida desenfrenada no cumplió su propósito, ese propósito de tal vez libertad, realización y plenitud, y entonces comienza a pensar la vuelta para casa. Voy a levantarme, voy a ir a mi padre, le voy a decir que no merezco ya más ser su hijo, que me haga como a uno de sus trabajadores. El hijo sabía de su grave ofensa, que lo que él había hecho no se enmendaba, no se resarcía con un pedido de disculpas apenas. Él tenía que pagar la deuda, y eso era lo que él estaba pensando, hacerse un trabajador del padre, comenzar a recibir un salario y comenzar a devolver aquello que había tomado del padre. Y regresa finalmente a casa. Versículo 20. Y así se levantó y regresó con su padre. Todavía estaba lejos cuando su padre lo vio
y tuvo compasión de él. Corrió entonces, se echó sobre su cuello y lo besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y no soy digno ya de ser llamado tu hijo. Fíjense, el hijo no alcanza a llegar a casa cuando el padre ya lo está esperando. Él ya lo estaba esperando. Lo ve y sale corriendo a su encuentro, y como era propio de un patriarca de aquella época, quiebra todos los protocolos. O sea, lo propio era tener decoro, prudencia, sobriedad, quedarse así. Tal vez ahí viene ese vagabundo, pero él se levanta tal vez su túnica, sale corriendo y se le echa al cuello al hijo y lo besa. Y el hijo apenas alcanza a decirle: he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser tu hijo. El padre lo interrumpe y llama a los siervos para que preparen una fiesta, porque su hijo, que estaba muerto, había regresado. Y entonces se prepara una fiesta de bienvenida. Versículos 22 a 24. Pero el padre les dijo a sus siervos: traigan la mejor ropa y vístanlo. Pónganle también un anillo en su mano y calzado en sus pies. Vayan luego a buscar el becerro gordo y mátenlo, y comamos y hagamos fiesta. Porque este hijo mío estaba muerto y ha revivido. Se había perdido y lo hemos hallado. Y comenzaron a regocijarse. Le pusieron la mejor ropa, un anillo en su mano y calzado en sus pies. La posición de hijo estaba restaurada. Tim Keller resume la actitud del padre de la siguiente manera, y creo que es bien apropiada. El padre lo que está diciendo al hijo con esto es lo siguiente: no voy a esperar hasta que hayas pagado tu deuda. No voy a esperar hasta que te rebajes debidamente. No te vas a ganar el regreso a la familia, sino que yo simplemente voy a recibirte. Cubriré tu desnudez, pobreza y harapos con las túnicas de mi posición y honor. Algo parecido a lo que leímos en el Catecismo de Heidelberg. Es así que el Señor nos justifica. Es así que el Señor nos justifica. Entonces el padre lleva todavía su generosidad más lejos y manda matar el becerro gordo para hacer una gran fiesta, que debió haber sido todo un evento al que fue llamado todo el pueblo. Había que celebrar. El hijo menor fue restaurado. Mis hermanos, aquí tenemos un retrato vivo del alcance del amor y la gracia de Dios. No hay pecado, no hay ofensa, no hay transgresión que no pueda ser cubierta y perdonada por el Padre. Inclusive antes de que el hijo pudiera hacerse un jornalero y quisiera y pudiera pagar su deuda, antes de que pudiera expresar su remordimiento, el padre ya lo estaba abrazando, ya lo había besado y ya lo había restaurado a su posición de hijo. Porque no hay nada que podamos hacer que compre o conquiste el favor de Dios. Si es por algo que nosotros hacemos, ya no es por gracia. Si es por algo que nosotros ofrecemos, ya no es por el favor inmerecido de Dios. Es así que el Señor te trata cuando te vuelves a Él. Su gracia te asegura su amor, su misericordia te asegura tu restauración. Y aquí normalmente terminan los sermones del hijo pródigo. El hijo pródigo volvió a casa, ¿verdad? Pero ¿qué sucede con el hijo mayor? La parábola comienza: el padre tenía 2 hijos. Ahora vamos a ver cuál es la perdición del segundo hijo. Versículos 25 a 28. El hijo mayor estaba en el campo, y cuando regresó y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Entonces llamó a uno de los criados y le preguntó qué estaba pasando. El criado le respondió: tu hermano ha vuelto, y tu padre ha ordenado matar el becerro gordo, porque lo ha recibido sano y salvo. Cuando el hermano mayor escuchó esto, se enojó tanto que no quería entrar. Así que su padre salió a rogarle que entrara. Entonces fíjense, así como el hijo menor deshonró e irrespetó al padre, el hijo mayor también lo haría. Una vez que se enteró de todo lo que estaba sucediendo, se enfureció al punto que se negó a participar de la fiesta. No quería entrar. Y nuevamente, en un acto de gracia y generosidad, el padre sale de la fiesta para rogarle al hijo que entre al banquete. El anfitrión de la fiesta, el padre de la familia.
una vez más está quebrando los protocolos. Está suplicando al hijo, cuando él tiene todo dominio y control, que vuelva o que entre más bien a la fiesta. Ahora, lo más asustador es la razón que el hijo mayor da a su padre para no entrar a ese banquete, para no tener comunión con él, para no acercarse a él. Es asustador. ¿Cuál es la razón que el hijo mayor da a su padre? Versículos 29 y 30. Pero el hijo mayor le dijo a su padre: aunque llevo tantos años de servirte y nunca te he desobedecido, tú nunca me has dado siquiera un cabrito para disfrutar con mis amigos. Pero ahora viene este hijo tuyo que ha malgastado tus bienes con rameras y has ordenado matar el becerro gordo para él. Primero, fijémonos que no hay ningún tipo de respeto, cuidado con el padre. No hay un: estimado padre o señor, ¿usted ha considerado bien lo que está haciendo? No, fíjate este hijo tuyo. Oye, vienes aquí y le das todo esto a este holgazán, a este vagabundo, a este irrespetuoso y desenfrenado. No hay ningún tipo de respeto. Y la razón de su enojo es porque se siente agraviado. Toda su vida ha estado junto al Padre, obedeciéndolo, y no ha recibido nada, mientras que al otro le dan el becerro gordo. Él se siente en el derecho de decirle a su padre cómo debe gastar su dinero, cómo debe usar sus bienes, cómo él debe ser beneficiado, el hijo, y otros deben ser privados de su generosidad. Y la razón para sentirse en ese derecho es: jamás te he desobedecido. Jamás te he desobedecido. He llevado una vida recta. He llevado una vida moral. He practicado buenas obras. Y esa misma razón lo va a llevar a permanecer fuera del banquete del amor del Padre. Por lo menos es así como termina la parábola. No sabemos si el hijo mayor finalmente accede a la súplica del Padre, pero hasta el momento en que Jesús termina la parábola, el hijo mayor no está entrando al banquete a pesar de su rectitud. No está entrando al banquete del Padre justamente por su rectitud. ¿Y cuál es la respuesta del Padre a semejante insolencia del hijo? Porque lo que correspondía era algo similar a lo que hubiera hecho con el hijo menor: repudio también. Pero el Padre también ama y quiere al hijo mayor en el banquete. Y le dice, versículo 31, hijo mío, tú siempre estás conmigo y todo lo que tengo es tuyo. Pero era necesario hacer una fiesta y regocijarnos, porque tu hermano estaba muerto y ha revivido, se había perdido y lo hemos hallado. Y aquí yo creo que a esta altura los fariseos ya sabían que ellos estaban siendo retratados como el hermano mayor y estaban furiosos. La parábola que usamos, como les decía antes, para conmover a descarriados, para que se vuelvan al Señor, en verdad está haciéndole una herida a aquellos que puedan llevar años aquí en la iglesia o que están afuera y que por rectitud y su bondad esquivan a Dios. Vamos a ver el pecado de los hijos en mayor profundidad. Ambos hijos están perdidos, ¿verdad? Y al percibir esto, también debemos comenzar a percibir que el pecado es mucho mayor y profundo de lo que pensamos. ¿Cómo respondes a la siguiente pregunta? ¿Qué es lo que nos aleja de Dios? El pecado, ¿verdad? Eso es lo que normalmente diríamos. ¿Y qué es pecado? Desobedecer a Dios, quebrantar sus leyes, hacer lo malo, ¿verdad? Que fue todo lo que el hijo menor hizo. Pero en esta parábola también vemos que el hijo mayor está alejado del Padre, o sea, está en pecado, no por hacer lo malo, todo lo contrario, por hacer lo bueno. La rectitud con la que el hijo mayor vivía también era pecaminosa, porque con ella evitaba al Padre. Esa fue la razón que dio para no entrar al banquete. Nunca te he desobedecido. Con su obediencia el hijo mayor quería controlar al padre, decirle qué hacer, qué no hacer, cómo usar su riqueza, con quién gastarle, con quién no. Quería hacerlo deudor de favores y bendiciones. Y al ver que así no funcionaba la cosa, se reveló lo que
su corazón tenía, en lo que su corazón tenía. Estaba tan alejado como el hijo menor. Su corazón en verdad quería las cosas del Padre, pero no al Padre. Y la manera de asegurarse de tener esas cosas era por medio de su obediencia. Y así podemos estar dentro de la iglesia, obedeciendo a Dios para tener sus cosas y no su corazón. Estamos alejados de Dios. Mis hermanos, la vida fuera de la iglesia no está llena apenas de hijos menores. No todos los que encontramos afuera sin Jesús viven vidas desenfrenadas, desperdician sus recursos y su vida en cualquier cosa inmoral e indecente. Hay muchos hijos mayores. Y aquí con hijos menores, hijos mayores, no estoy diciendo que todos son hijos de Dios. No, estoy apenas identificándolas con la parábola. Hijos de Dios son solamente aquellos que por la fe en Jesús son adoptados por el Padre. Es una manera de identificarlos. Hay muchos hijos mayores fuera de la iglesia, decentes, rectos, morales. Y naturalmente podríamos pensar que los primeros, los hijos menores, los inmorales, están más alejados de Dios. Y que los segundos, los hijos mayores, esos que están afuera, que viven vidas rectas, están más cerca de Dios, ¿verdad? Es así que pensamos. Tanto que, oye, ese vecino que se porta también, que es decente, que trata bien a su familia, oye, a ese le voy a predicar porque ese llega fácil. El que está ya desperdiciando la vida, viviendo inmoral, uy, no, ese está más lejos del Señor. Ambos están en un abismo con Dios. Y estos hijos mayores pueden practicar buenas obras justamente para evitar a Dios. Son aquellos que dicen que puede ser bueno sin necesidad de Dios, que se puede ser decente sin apuntar a una moralidad superior establecida por un creador. Esquivan a Dios haciendo el bien, están en pecado. Pero ese bien puede ser practicado justamente para acercarse a Dios, pensando que con esa moral y decencia podrán comprar un ingreso al cielo, acceder a bendiciones en esta tierra y experimentar algún tipo de redención. Y en ese camino de conquistar el favor de Dios, sea bendiciones materiales, soluciones para los problemas o un ingreso al cielo al final de todo, lo que se produce, escuchen bien, si todo lo que tú quieres de Dios son sus cosas, lo que se produce al final de todo no es una relación de amor, es una relación de transacción. Yo te doy algo y tú me devuelves algo a cambio. Dios no es el redentor que salva por gracia. Es un ser superior al que le pagas por una buena vida. Tú conquistas algo de Dios, tu corazón está alejado. Nunca, si piensas que Dios es algo así, nunca vas a desarrollar una relación de amor con Dios. Va a ser una relación de transacción. Entonces, tanto el que vive desenfrenadamente para sentirse libre y vivo, haciendo de eso su redención, tanto como el que se ajusta a las reglas para asegurar con esto buenas cosas, sea aquí o en el futuro, haciendo de eso su redención, ambos están alejados de Dios, ambos están en pecados. Y eso significa que pecado es más que romper reglas. Es en esencia vivir autónomos de Dios, ponernos en el lugar de Dios para ser nosotros mismos nuestros propios salvadores y señores. Entonces tú puedes estar alejado de Dios haciendo el mal o haciendo el bien si tú no quieres nada con Dios. Estás alejado de Dios y necesitas redención. Ahora, no pensemos en los que están afuera. ¿Quiénes serán hijos mayores? ¿Quiénes serán hijos menores? ¿Mi vecino será mayor o será menor? Pensemos en nosotros mismos y evaluemos si es que estando aquí en la iglesia nosotros no hemos desarrollado un corazón de hijo mayor. Y yo hablo apenas de los hijos mayores porque es más difícil de reconocer actitudes de hijo mayor que de hijo menor. Los pecados del hijo menor son obvios, evidentes, son pecaminosos. Pero por ahí, estando aquí, desarrollamos actitudes de hijo mayor que son perjudiciales. Y quiero pensar en algunas actitudes y que pienses en tu corazón. Hijos mayores
sienten que el Señor está en deuda con ellos por causa de su obediencia y servicio en la iglesia. Y cuando la vida no resulta como la han planeado o se la han pedido al Señor, se enojan, se amargan, levantan el puño al cielo y se quejan contra Dios porque no han sido bendecidos como esperaban. Hijos mayores viven inseguros de su aceptación por Dios porque piensan que esta depende de la calidad de su obediencia. Si obedecen poco, son amados en menor medida. Y eso se traduce en son bendecidos en menor medida. Hermanos mayores se enojan cuando hermanos menores son tratados con gracia. Cuando personas que según su criterio deberían recibir condenación, exposición y desprecio, son abrazadas, restauradas y tratadas con gracia. Razonan que Dios no debería tratarlas así, ya que ellos se han esforzado para recibir un trato de bendición. Se convierten en vigilantes de los otros. Están esperando su falla para caerle encima. Son hijos mayores. Hijos mayores no disfrutan de la obediencia y de la práctica de buenas obras porque lo que en verdad desean es conquistar favores y bendiciones de Dios. Se sirven a sí mismos. Hijos mayores no están enfocados en el Padre, están enfocados en ellos mismos. Y lo más peligroso de los hermanos mayores o los hijos mayores es que les cuesta ver su condición. Es sutil. Si les dices que ellos están enfermos, ellos dirán, estoy aquí todos los días en la iglesia. Llevo tantos años sirviendo, nunca he desobedecido. Oye, si soy presbiteriano de 5ª generación, de la Confesión de Fe de Westminster. Y ellos apelan entonces a sus antecedentes para justificar que están en mejor posición delante de Dios. Es una locura. Entonces podríamos ser cristianos aquí que se sientan domingo tras domingo y tener un corazón tomado por el orgullo, por la prepotencia y tener el corazón alejado de Dios. Necesitamos arrepentirnos entonces, no solamente del mal que hemos practicado, también de las razones por las que hemos practicado el bien, porque pueden ser pecaminosas. Estamos aquí obedeciendo a Dios, sirviendo a la iglesia, sirviendo al Señor en la iglesia, porque lo que queremos es atraer bendiciones para nosotros. Queremos las manos de Dios, no su corazón. Y necesitamos entender la salvación mucho más allá de desaprender cosas malas y aprender cosas buenas. Eso no es la salvación. La salvación no es desaprender una moralidad pecaminosa para aprender una nueva moralidad, unos nuevos hábitos. La salvación no se reduce a eso. Después el Señor va haciendo una obra de transformación y va transformando nuestros hábitos, nuestro corazón, nuestras conductas. Pero salvación no puede ser reducido a eso. Porque salvación, ella nos redime de algo mucho más grave y profundo. Es un corazón que haciendo el mal o el bien pretende ser autónomo de Dios. No, necesito a Dios. Y si lo necesito, es para que al final de todo me dé el cielo o me dé bendiciones aquí. No somos salvos por adoptar una nueva moralidad. Somos salvos por algo que alguien más hace por nosotros y en nuestro lugar. Y la parábola está apuntando a ese alguien que necesitamos radical y profundamente para ser salvos. En esta parábola podemos ver al padre tomando la iniciativa en recibir a sus hijos perdidos. En el caso del hijo menor, está a la puerta esperando con brazos abiertos. Y en el caso del hijo mayor, el padre sale de la fiesta para suplicar al hijo que entre. Entonces, la actitud de amor del padre está presente incluso antes de que alguno de los dos hijos manifieste algún tipo de arrepentimiento. Y es con esa actitud que el Señor te recibe, seas hijo mayor o menor. Ahora, en esta parábola sucede algo diferente de lo que venía sucediendo en las dos anteriores. Les dije que habían dos parábolas antes de esta. La primera habla del pastor que pierde una oveja y deja las 99 y va por ella a buscarla. La encuentra y después va y con sus amigos y vecinos se alegran porque él encontró su oveja perdida. La segunda parábola es de una mujer que pierde una moneda y entonces esa mujer no descansa
hasta encontrar la moneda. Barre la casa, levanta los muebles y finalmente la encuentra. Y llama a sus amigas y sus vecinas y se alegran con ella. Pero aquí no sucede lo mismo. Tal vez la audiencia estaba esperando, oye, ¿quién va a salir a buscar a este hijo menor? Pero nadie sale a buscarlo. ¿Quién debería haber buscado al hijo perdido? ¿Quién debería haber buscado al hermano menor? Y un verdadero hermano mayor habría salido en búsqueda del perdido. Habría puesto sus recursos a disposición para traerlo de vuelta. Habría dicho, Padre, yo voy a traer a tu hijo que está perdido, y lo que haga falta tomar de mi herencia, tómalo. Yo voy para traerlo de vuelta, para que la familia esté completa. Pero eso no es lo que sucede, ¿verdad? ¿Quién es el hermano mayor al que está apuntando la parábola? El verdadero hermano mayor, que se hace pobre para buscar y rescatar al perdido. Jesucristo es el verdadero hermano mayor que necesitamos, que sale en busca del hermano perdido, que siendo rico se hizo pobre para que con su riqueza fuésemos enriquecidos, que pone su anillo, su túnica, su calzado para declararnos justos delante del Padre y traernos a casa. El costo de nuestro perdón y restauración, mis hermanos y amigos, es que Él, Cristo Jesús, se despojó de su gloria, atravesó los cielos y salió en busca de sus hermanos perdidos. Vivió por ellos la vida que nosotros deberíamos haber vivido y somos incapaces de vivir. Y murió la muerte que nosotros merecíamos morir por causa de nuestro pecado. Entonces, volver a casa, a la casa del Padre, es algo que no cuesta para ti, pero costó todo al Padre. Costó el Hijo de Dios, Jesucristo, en la cruz por tus pecados. Tener lugar a la mesa del Padre es gratuito para ti, pero costó todo al Hijo de Dios. Él lo gastó todo. De hecho, Tim Keller dice que Él es el verdadero pródigo en esta historia, el Dios pródigo, el Dios que lo gasta todo y gasta a su Hijo para rescatarnos. Y no es un gasto vano e inútil, es un gasto eficaz. Él colocó su sangre y con ella nos compró y nos rescató eficazmente y eternamente. Él es el verdadero hermano mayor que voluntaria y generosamente salió de casa. Lo gastó todo para traernos de vuelta al hogar, para disfrutar de la comunión con el Padre en un banquete por la eternidad. Seas hijo mayor o hijo menor, no hay nada más precioso, no hay nada que nuestro corazón anhele más, y no hay nada que pueda llenar nuestro corazón a no ser el propio Cristo. No serán las bendiciones de Dios, no será una vida desenfrenada, será el propio Dios en comunión con Él por la eternidad. Y mi pregunta, ¿cómo vas a responder a esa misión de rescate del hermano mayor? Él lo entregó todo y Él te está ofreciendo lo más precioso y valioso que tiene, el amor perfecto del Padre por la eternidad. ¿Cómo vas a responder? Que el Señor nos dé su gracia, que el Señor abra nuestros ojos para poder volver a casa si es tu situación. Pero si estás en casa, para regocijarte en el amor del Padre, para que reflexiones sobre la obediencia con la que vives tu vida, sobre la manera en que contribuyes o diezmas o vienes aquí y sirves. Podrías tener un corazón alejado de Dios si es que todo lo que buscas en ese movimiento y en esa disposición es controlar a Dios, hacerlo deudor de una vida buena en este mundo y del cielo cuando mueras. Que el Señor nos ayude con su gracia y que el Señor nos ayude a ser hermanos humildes que se alegran cuando ven a otros que llegan a casa y que se disponen a servirlos, a restaurarlos y a abrazarlos. Oremos. Padre Santo, agradecemos tu palabra, porque por ella, Señor, tú
retratas tu gracia, tu amor, tu misericordia, Señor, escandalosa, generosa, incontestable, Señor. Ayúdanos a ser cautivados por tu amor más que por cualquier otra cosa, Señor. Que lo que hable más alto, Señor, a la hora, Señor, de rendir nuestras vidas a ti, Señor, sea un deseo profundo por disfrutar de ti, de tu presencia, de tu corazón, Señor. Que podamos buscar primeramente tu reino y tu justicia, Señor, no las añadiduras, Señor. Sabemos que ellas por tu gracia y por tu generosidad vendrán, es tu promesa, Señor. Pero danos corazones, Señor, que entienden, que han recibido una invitación y un regalo generoso del Padre a participar de su banquete de amor. Y que nosotros sin dudarlo entremos. Y que nos sumemos a esos hermanos menores, Señor, y a esos mayores. Y disfrutemos de tu gracia, de tu bondad y tu misericordia por la eternidad, comenzando por hoy. Ayúdanos, Señor. Queremos ser hijos tuyos que se deleitan en el amor de ti, Señor, en tu amor. Ayúdanos, Señor. Oramos así agradecidos en el nombre de Jesús y para tu gloria. Amén.